quisiera saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento con Kant, de lo que hemos leído con Kant. Yo sé que no es un texto eh, demasiado diáfano, digamos, en el sentido de que habrá algunas cosillas que puede que les vayan generando dudas. Entonces, creo que no está mal dedicarle un ratito a, si tuvieran alguna duda, pues sería bueno que las fuéramos evacuando, ¿verdad? Así Profe, yo tenía una nos duda. vamos acumulando. Perfecto, adelante. Era que yo al menos vi en un curso sobre las corrientes, o al menos la empirista y la racionalista. Sí, Pero ¿cómo es que se llama la corriente que está usando en este caso Kant? kantiana, es el Ah, racionalismo crítico kantiano. es que Sí, yo, no, más bien le pusieron otro nombre, lamentablemente no lo recuerdo. ya. Puede ser el idealismo trascendental, puede ser no sé, el proyecto crítico kantiano. Hay quienes ya meten a Kant dentro del idealismo trascendental, ¿verdad? Habría que ver, vamos a ver, uno podría discutir si Kant ya es el idealista, digamos, si podemos. Definitivamente Kant significa un parteaguas en muchos sentidos, ¿verdad? Y con Kant, ciertamente, es que se abre el, esta vertiente de la filosofía que vamos a llamar idealismo. Sin embargo, habría que ver qué tan idealista es Kant, porque con Kant todavía tenemos ahí algunos resabios de realismo, tenemos algunos resabios de racionalismo. Kant está ahí haciendo una labor coyunturalmente muy importante, que es la de tratar de resolver esa pugna, esa distancia entre racionalismo y empirismo. Y bueno, uno también podría discutir qué tanto lo logra, ¿verdad? Este, pero sí, vamos a ver, el proyecto kantiano no es propiamente hablando ninguno de los dos, ni el empirista ni el racionalista. Es un esfuerzo por superar esa decisión. Para Kant, ninguna de las dos posturas sería suficiente o satisfactoria para resolver, por ejemplo, los problemas generales, digamos, que él está resolviendo. Y por eso es que él dice, bueno, que lo que hay que hacer es ver estos problemas también con otros ojos, lo que veíamos un poco del giro copernicano y todo ese tipo de cosas. Entonces, Sebastián, y en relación con la nomenclatura, pues no sabría, habría que adivinar cuál fue la que utilizaron en ese momento, porque hay varios epítetos con los cuales se describe la teoría kantiana. Ciertamente estamos en la propuesta kantiana, que efectivamente no se identifica con ninguna de las dos anteriores o de las dos referidas. Y estamos además dentro de la producción kantiana en su periodo crítico. Entonces uno podría decir que esta es no sé, la epistemología crítica kantiana. Pero es una cuestión de nomenclatura en última instancia. Al menos sí voy a buscar el nombre para la próxima lección. Ok, está bien, claro, y con mucho gusto ahí tratamos de ver si podemos hacer algún tipo de aclaración o referencia, con mucho gusto. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que tengamos que profundizar un poco? Bien. Entonces, vamos a ver si hoy podemos terminar con la estética trascendental. Yo creo que con eso estaríamos satisfechos, digamos, en relación con lo que hemos venido viendo en Kant. Nada más, haciendo el repaso, ¿verdad? Estamos en la parte de la estética, revisando entonces cómo funciona la primera de las tres facultades que habíamos dicho que son relevantes para la propuesta de la teoría de epistemológica, para la teoría que Kant ofrece a propósito de cómo conocemos y todo esto, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? En algún momento yo discutía con una alumna, una alumna muy apreciada, a propósito bueno, de todo el problema que tiene la filosofía moderna. Ella es muy apasionada con esto de la filosofía del cuerpo y todas estas tendencias. Y sí, discutíamos, era el curso de moderna,
discutíamos a propósito de, sí, del problema del lugar que ocupa el cuerpo dentro de la propuesta moderna, ¿verdad? Cómo hay primero que nada, ese dualismo terrible que venimos heredando culturalmente, no de la modernidad, sino de muchísimo antes, ¿verdad? Ya esa decisión entre lo que es meramente corporal y lo que no lo es, viene desde antiguo, ¿verdad? La modernidad esa decisión, y realmente no la resuelve, por decirlo de alguna manera, o sea, no reacciona, sino que recibe esos supuestos de la separación entre cuerpo y mente, entre cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, como lo quieran ver, lo hemos visto en Descartes, y trabaja con él, con ese supuesto, ¿verdad? En Kant, si uno va a buscar propiamente hablando la noción de corporalidad y cosas por el estilo, bueno, pues no la va a encontrar así desarrollada, digamos, mucho menos en términos que lo trabaja la filosofía más contemporánea. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una referencia a cuerpo en Kant, estamos en el lugar a donde tienen que buscar. ¿Por qué? Porque la estética es precisamente la que tiene que ver, la que lidia precisamente con la sensación en Kant. Y obviamente la sensación es sensible, y al ser sensible, pues obviamente está atravesando todo lo que es corporal, ¿verdad? Eh, Ahí podemos decir un par de cosas más adelante, pero ahora a lo que me quiero referir es que Kant, entonces, recuerden que estamos ante la pregunta general de ¿qué puedo conocer? ¿Verdad? Y para Kant, entonces, lo que tenemos que resolver es cómo las facultades, en primer lugar, nos capacitan para conocer, cómo es que las facultades intervienen en los procesos de conocimiento. Y bueno, y aquí estamos en la primera, la que es la que genera, digamos, las representaciones que van a ser sensibles. Esto ya lo vimos hacia el cierre de la clase pasada. Nos va a relacionar también con la segunda facultad, que es el entendimiento, en la parte formal. Lo vamos a repasar ahorita. Habíamos visto con Kant que realmente nosotros no conocemos las cosas, nuestro conocimiento no refiere a cosas. Nuestro conocimiento refiere a intuiciones sobre las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro conocimiento se refiere a las representaciones de las cosas a las representaciones que nosotros generamos sobre las cosas, ¿verdad? Eh, Obviamente, estas representaciones remiten de alguna manera a las cosas, pero la propuesta kantiana parte de un supuesto también bastante fuerte, el cual es que nosotros, por medio de nuestro conocimiento, no agotamos lo que las cosas son. Y a partir de ahí es que surge entonces la decisión entre lo que es fenoménico, o sea, lo que es una representación, una construcción mental, generada, digamos, en el entendimiento, digamos, generada en la mente de quien conoce, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No es lo mismo la representación fenoménica que la cosa. Queda ahí, entonces siempre un rescoldo, siempre queda ahí una parte inaccesible, que es lo que Kant va a llamar la cosa en sí. La cosa en sí es incognoscible tal como es en sí, o las cosas no son cognoscibles tal como son en sí, sino que son cognoscibles solamente en la medida en que nosotros generamos representaciones de ellas. ¿Se acuerdan lo que significaba fenómeno? Fenómeno significaba lo que aparece. Entonces, de alguna manera, Kant lo que está diciendo es que nuestro conocimiento tiene que ver con lo que podemos conocer de las cosas y nada más. O sea, nos estamos comprometiendo con lo que podamos representar de las cosas, pero no con agotar lo que la cosa es. O sea, vamos a ver, vean que hemos pasado ya de lidiar con Aristóteles a ver lo que hace que la cosa sea esa cosa. Vean que en ese sentido
la expectativa aristotélica es completamente optimista en relación con poder tener acceso cabal a esa esencialidad de la cosa, digamos, a algo objetivo en la cosa, ¿verdad? Ahora estamos con una propuesta que, digamos que en ese sentido es modesta, porque no se compromete con agotar la explicación sobre las cosas, sino sobre las representaciones que nos hacemos de las cosas. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Si no, entonces como para seguir. ¿Qué es importante acá? Entonces es recordar que el texto de la crítica de la razón pura es más que una reflexión que nos permita o que se centre en una ontología, se centra más bien en tratar de clarificar cuáles son las condiciones de los sujetos, ahora sí, a partir de las cuales ya los sujetos eventualmente podrían generar una ontología, ¿verdad? Pero el texto trata sobre el agente de conocimiento, sobre el sujeto de conocimiento, sobre el fundamento del conocimiento. Y en función de esa pretensión es que Kant redefine la metafísica y nos va a presentar la metafísica también condicionada por ello. Bien. Profe. Dígame. Hola, hola. ¿Cómo está, Luis? Digamos, este agotamiento de las representaciones se da como por contexto de los sujetos o por generalidad como de los humanos o por ambas, digamos. Ok. Creo que sé más o menos por dónde va tu pregunta. Te pediría que me digas qué estás entendiendo por eso del contexto. Como, no sé, David va a tener representaciones con limitaciones distintas a Luis, por ejemplo, por cómo creció y la forma en que abstrae, etc. Uh-huh. Sí, vamos a ver, una de las características que tiene el sujeto kantiano, y bueno, vamos a ver, esto es una característica que hace de Kant un moderno bastante convencido, en el sentido de que en la modernidad la explicación que generamos es a partir de una subjetividad que la estamos pensando como muy homogénea. Entonces, en ese sentido, Kant no involucra, y esta es una crítica muy fuerte que se le hace, hay quienes dicen que en Kant no hay historia, ¿verdad? O sea, Kant no da cuenta de cómo es que los seres humanos llegamos a conocer de la manera en que él dice que conocemos, ¿verdad? Además, para Kant, en principio, no habría diferencias entre cualquier agente racional. O sea, cualquier sujeto para Kant va a conocer de la misma manera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo contextual pierde potencia, digamos, porque Kant, más bien a Kant generalmente le interesa sacar de la ecuación lo que es meramente referencial, lo que es meramente privativo a un sujeto determinado. Una de las características del tipo de conocimiento que Kant está tratando de conseguir es la universalidad de ese conocimiento, ¿verdad? Entre otras cosas también por la inspiración newtoniana que tiene su filosofía, ¿verdad? O sea, él lo que trata es de que la filosofía también opere a partir de principios universales, que sean siempre consistentes, que siempre sean válidos, que sí, que sean en ese sentido siempre, que estén siempre presentes en el proceso de conocimiento. Entonces, David y Luis conocen de manera distinta. En lo empírico es evidente que sí, las experiencias de Luis son privativas de Luis y las experiencias de David son privativas de David, ¿verdad? Sin embargo, los principios que hacen posible la experiencia, los principios que hacen posible el conocimiento empírico de Luis y de David, aunque las experiencias sean particulares, aunque las experiencias sean singularmente diferenciables una de otra, los principios a los que responde esa experiencia sí son homogéneos. Esto en Kant garantiza la intersubjetividad. O sea, vamos a ver,
Y de nuevo es una suposición. ¿Se acuerdan con Descartes? Descartes decía que cuando nos asomamos por la ventana y vemos a otras personas que andan por ahí, vamos a suponer más o menos que operan de la misma manera que operamos nosotros, ¿verdad? En Descartes, la suposición de intersubjetividad viene precisamente por esa necesidad de tratar de pensar a esos otros que nos topamos como, como agentes que funcionan de la misma manera que funcionamos nosotros. Bueno, Kant incluso lleva más allá ese tipo de supuestos diciendo, bueno, todo lo que es racional, todo sujeto que es racional, va a tener ciertas estructuras de conocimiento que van a operar de manera regular en cada uno de estos sujetos, ¿verdad? Efectivamente, puede darse el caso de que haya excepciones, ¿verdad? Pero básicamente Kant lo que está es procediendo a hacer una explicación sí, normalizante, en el sentido de que lo que está es tratando de explicar cuál es la forma en que conocemos desde el punto de vista de la mayor cantidad de ocurrencias sí, la mayor cantidad de individuos operan de esta manera. Lo que no opera de esta manera hay que verlo como una excepción, no como algo que niegue la teoría, sino como una excepción que habrá que explicar por razones muy puntuales, ¿verdad? Que no son vinculantes con la manera general de explicar la operación, digamos, en este sentido, del conocimiento empírico. ¿Sí, Luis? Claro, profe, súper claro. Por ahí. Ok, perfecto, perfecto. David, Hola, ¿qué tal? todo bien, Carlos. David, tal vez reaccionar al comentario de Luis, saliéndome un poco del periodo histórico en el que en el que está circunscrita la clase, pero el proyecto Foucaultiano es precisamente un proyecto que proviene de Kant para poder dar cuenta de las formas de construcción del conocimiento, es decir, del saber, y el atravesamiento del poder en esas formas que conocemos, rompiendo esta universalidad subjetiva y más bien singularizando los proyectos subjetivos. Es decir, en Foucault hay subjetividades como efecto particular de periodos. Y quien brinda el soporte a Foucault para poder pensar esto, las condiciones de posibilidad de conocimiento, las condiciones de posibilidad de lo subjetivo, es precisamente Kant. Es precisamente Kant. Claro, claro. Ahora, Foucault también tiene en su haber herramientas, digamos, que se pueden explicar también históricamente. Ya Foucault sí tiene conocimiento, sí ha estado expuesto, sí ha tenido acceso a, por ejemplo, las explicaciones evolutivas de lo humano y entre ello del conocimiento humano. Y sí, efectivamente, con Foucault tenemos una explicación que va en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, digamos, dura, digamos, también hay explicaciones que aunque remitan a principios que sean universalizantes, también parte del hecho de que la evidencia parece dar luces a propósito de que estos principios a partir de los cuales opera el conocimiento son de una índole tal que se van modificando también por la manera y por los contextos en los cuales se ponen en ejecución. Voy a poner un ejemplo, ya, punto. Voy a poner un ejemplo. Sabemos que la sensibilidad, por ejemplo, de los catadores, qué sé yo, un catador de café, un catador de vino, la sensibilidad de los catadores se va entrenando. ¿Qué quiere decir esto? Que a fuerza de ejecutar esta práctica, ¿verdad? Llega un momento en que también la sensibilidad se lleva a puntos, digamos, que no son los más habituales. A partir de ahí podemos también ligar con otro ejemplo. Se sabe también que ciertas condiciones
históricamente generadas, también materialmente generadas, exponen a las personas a ciertos tipos de experiencias muy particularizadamente, ¿ya? Por ejemplo, se sabe que la vista, por ejemplo, de las poblaciones inuit están históricamente, digamos, vinculados con el lugar a donde han vivido, están también ya capacitadas para notar ciertas gradaciones en el blanco, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque han estado enfrentados a un entorno donde hay matices de blanco que, por ejemplo, quienes vivimos en el trópico no estamos acostumbrados a observar, ¿verdad? Y eso, obviamente, digamos, lo que evidenciaría es que este supuesto kantiano de que la forma de conocer es homogénea e incambiable, digamos, es un supuesto que ha sido superado, es un supuesto que se ha desmontado, se ha falseado, digamos. Pero digamos, tal como para Kant, todo lo que sea racional, todo lo que se reconoce como un sujeto, opera de la misma manera y conoce de la misma manera. ¿Por qué? Porque recurre a los mismos principios para generar el conocimiento. Dicho sea de paso, aquí cuando estamos explicando la estética trascendental, estamos explicando también cuáles son condiciones de posibilidad para generar esa recepción sensible de parte de las cosas. Y aquí sí hay un paso adelante en relación con Descartes. Descartes consideraba que podíamos poner y que debíamos poner en tela de juicio el conocimiento de lo sensible porque los sentidos se engañan, ¿verdad? Porque los sentidos tienen unas limitaciones tales que entonces limitan también en última instancia lo que recabamos con ellos. Y Kant eso, así literalmente, con todas las palabras lo niega. Kant dice, no, los sentidos no engañan. Cuando usted percibe algo, usted percibe lo que percibe. ¿Ya? Si de pronto, no sé, usted de pronto ve en un desierto que allá al puro fondo hay como un montón de agua, todos estos espejismos que se ven, por ejemplo, en un desierto. Kant eso lo llama una ilusión, dice, pero incluso la ilusión es algo que tenemos que explicar en función de los principios del conocimiento. ¿Por qué? Porque eso es algo que está pasando. ¿Ya? No es simplemente que los sentidos no quieran funcionar, sino que una vez que tenemos, incluso que prestamos atención, como para ponerlo en términos que el mismo Descartes utiliza, nosotros prestando atención, eso es lo que reproducimos sensiblemente. Y dice Kant, eso no es un error, ¿verdad? Eso no es un error, es simplemente lo que se percibe, ¿verdad? Ahora, lo que hay que explicar es cómo se percibe y cuáles son los principios a partir de los cuales percibimos. Para esto, Kant va a considerar que cada una, que las facultades van a tener ciertos principios que les son también importantes. En este caso, habíamos visto, Kant decía que había ciertos conceptos que son que son construidos de manera a priori, que son construidos de manera pura y que intervienen en el conocimiento relacionándonos o relacionados precisamente con la facultad de la sensibilidad, ¿verdad? Y estos dos principios que son absolutamente a priori, o sea, que son puros, ¿verdad? En el caso de la sensibilidad, son el tiempo y el espacio. O sea, Kant lo que va a decir es, bueno, nosotros tenemos un aparato sensorial, pero para que este aparato sensorial opere, bueno, lo que está a la base de ese aparato sensorial son ojo como lo dice, son dos formas a priori de la sensibilidad, que son el tiempo y el espacio, ¿verdad? El espacio y el tiempo, que es a lo que nos vamos a dedicar ahorita. Aquí voy a esta diapositiva primero y después me devuelvo a la anterior. Profe, una consulta, perdón. Adelante, Flores. Para Kant, ¿qué es real?
O sea, ¿qué consideraría como real? Vamos a ver, Flores, usted siempre me hace una pregunta que yo siempre le digo, espérese un toquecito y lo vemos ahorita. Entonces, ¿me permite volverle a responder de esa manera? Ok, ok. No, no es por ser elusivo, es que sí, en el orden explicativo vendría ahorita cuando veamos un par de cositas. Ok, no, todo bien, por bien. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Kant va a presentarnos el espacio y el tiempo a partir de lo que él va a llamar una exposición metafísica y una exposición trascendental, ¿verdad? Entonces, hay que barajar esto. Empecemos por la definición de exposición. La exposición para Kant es la representación clara de lo que pertenece a un concepto. O sea, un concepto, ese contenido mental mediante el cual nosotros ligamos algo con un objeto, con esa etiqueta a partir de la cual lo distinguimos, ¿verdad? Cuando nosotros queremos empezar a evaluar lo que son estos conceptos, bueno, pues tenemos que hacerlo expositivamente. Esta representación clara, recuerden que representación son estas construcciones mentales que nosotros tenemos a propósito de algo, ¿verdad? Y pues la claridad para Kant tiene que ver, como habíamos visto, ¿verdad? Es uno de los criterios que nos dan seguridad a propósito de lo que estamos conociendo. ¿Se acuerdan? Que la claridad puede ser intuitiva o discursiva, ¿verdad? En este caso, vean que desde el punto de vista de la claridad discursiva, o sea, la claridad que tiene que ver con cómo construimos los conceptos, cómo encadenamos los conceptos, cómo los ponemos en relaciones, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos tratando de ver es cómo a partir de las relaciones internas de un concepto determinado podemos ver qué es lo que nosotros como contenido ligamos a ese dicho concepto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta? Bien. O sea, se trata de estudiar lo que es el concepto en sí, más allá de la representación. Más bien es cómo ese concepto lo construyo a partir de representaciones. ¿Cómo es que yo genero representaciones a partir de las cuales yo puedo, entonces, en ese caso, distinguir un concepto de otro? Vamos a ver, voy a dar una luz acá. Recordemos que aquí lo que vamos es a revisar la exposición metafísica y la exposición trascendental de los conceptos de tiempo y espacio. Entonces, pongamos eso en relación con este contenido que acabamos de ver. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la exposición del tiempo, la exposición del concepto tiempo, es básicamente ponernos en claro, poner sobre la mesa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos contenidos mentales con los cuales nosotros construimos ese concepto? O que nosotros ligamos con ese concepto. O que hasta donde nosotros podemos saber cuáles son esos contenidos que le pertenecen a ese concepto, ya sea espacio o ya sea tiempo. A partir de ahí también podemos decir, ¿cómo es que podemos distinguir el tiempo del espacio? Bueno, precisamente porque nosotros vamos a tener representaciones que nos permiten diferenciar estos conceptos entre sí, o cualquier concepto de cualquier otro. ¿Mejor, Flores? Sí, un poco, pero siga. No, ok, está bien. Profe. Hola. Eso sería tanto, o sea, una exposición sería tanto intuitiva como discursiva, digamos. No, Luis, no, porque, vamos a ver, la exposición, en tanto que son representaciones claras, siempre ligadas a lo que pertenece a un concepto, la exposición tiene, voy a decirlo así, la exposición siempre es explicativa, por lo tanto es discursiva. Ojo la pregunta que está haciendo Luis, voy a ver, voy a aclarar para ver que todos
estemos entendiendo la pregunta, porque esta pregunta tiene mucho contenido, Luis, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la distinción entre que algo sea discursivo y que algo sea intuitivo tiene que ver en Kant y en general tiene que ver con que nosotros tenemos conocimientos que no son más inmediatos que otros. Por ejemplo, las representaciones visuales, en este momento, acá donde yo vivo, está soleado, ¿verdad? Esa cantidad de luz, eso que ya está claro, ahorita estoy sintiendo un calorcito que tenía días de no sentir, por ejemplo, ¿verdad? Este calorcito está a flor de piel, por decirlo de alguna manera, o sea, es completamente inmediato. Yo no tengo que pasar por un proceso de conceptos como para llegar a la conclusión y a partir de ahí, a partir de la conclusión, darme cuenta, sí, está haciendo calor, ¿ya? Sino que simplemente es intuitivo, ¿ya? El conocimiento intuitivo es inmediato, el conocimiento discursivo es mediato. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por este proceso, o sea, comporta pasos, ese es el punto, ¿verdad? Y la exposición, Luis me está preguntando de si es intuitiva o si es discursiva. Bueno, a partir de lo que les he dicho, la exposición no es un conocimiento inmediato del concepto, sino que tiene que ver con revisar estas representaciones que le pertenecen al concepto. Por lo tanto, es necesariamente discursivo. ¿Sí, Luis? Sí, claro, profe, pero bien. Y caramba, Luis, de verdad, muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Bien, ahora, con Kant, las cosas van haciéndose como unas bolitas de nieve, ¿verdad? Ya vimos lo que era una exposición. La exposición como la representación clara de lo que le pertenece a un concepto, ¿verdad? Ahora, una exposición puede ser metafísica o puede ser trascendental, ¿verdad? Ahora, ¿alguien me puede recordar la definición de metafísica que había dado Kant? ¿Se acuerdan? ¿Con qué tenía que ver? Con lo que podemos conocer a priori. Efectivamente, la metafísica tiene que ver con esa cantidad de conocimientos ordenados a priori por la razón pura. Efectivamente, Carlos, muy bien. Efectivamente. Entonces, vean, y aquí es como las porristas, ¿verdad? ¿Qué dice exposición? ¿Qué dice metafísica? ¿Y qué dicen todos juntos, verdad? Por un lado tenemos a la exposición como esta representación de lo que le pertenece a un concepto, pero ojo, cuando decimos que esta exposición es metafísica, lo que quiere decir es que vamos a estarnos refiriendo al concepto en tanto que un concepto dado a priori. ¿Qué quiere decir esto? En tanto a lo que le pertenece a ese concepto, en su pureza, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, porque los conceptos que vamos a explicar son puros, y por lo tanto, son a priori. ¿Qué quiere decir esto? La exposición metafísica lidia con lo que le es propio al concepto en tanto que concepto a priori. Ahora, ¿quién me recuerda qué significaba trascendental? ¿Se acuerdan? De la palabra trascendental, era importante. Eran principios de las representaciones a priori de la sensibilidad. No, porque hay cosas trascendentales que no son necesariamente de la sensibilidad. ¿Qué era Acerca de trascendental? cómo llegamos a conocer algo. El trascendental tiene que ver con el contenido de algo, no en relación con lo que es ese algo, sino con cómo lo conocemos. Esa definición, recuerden, es importantísima. Es importantísima. Y en ese sentido, entonces, la exposición, de nuevo, la representación de lo que le pertenece a un concepto, cuando esta es trascendental, o sea, cuando está relacionada con cómo conocemos, lo que quiere decir es que la exposición trascendental de un concepto lo que dice es que nos va a decir cuáles son esos rasgos, esas características que le son propios a un concepto en función de las cuales ese concepto nos permite conocer. Pero entonces es un modo a priorístico de conocimiento, ¿no?
¿En qué sentido? Explícame tu pregunta, Carlos, por favor. En el sentido de que lo trascendental estaría en el modo de llegar al conocimiento de los objetos, pero Ajá. ese modo de llegar al conocimiento de los objetos Ajá. está a priorísticamente determinado. Sí, sí. ¿Y eso significa, Carlos? Eso significa que está priorísticamente determinado, Ajá, ajá. que hay un orden previo al modo de conocimiento. Sí, ¿Sí? sí. Muy feo, le voy a decir sí, ¿y qué? Y... Ok, vamos a ver. Voy a meter aquí la cuchara, Carlos. Dele, dele. Vamos a ver. Efectivamente, hay algo que es que siendo priorístico está ahí, previo al conocimiento. Vamos a ver. Esto quiero que entonces lo ligues con la primera frase de la introducción. Todo conocimiento comienza con la experiencia, pero que no todo conocimiento procede de ella. Ahora, estamos explicando cómo es posible nuestro conocimiento sensible, porque estamos explicando esta primera facultad. Entonces, estamos explicando cuáles son los principios que hacen posible que esa experiencia se dé. En ese sentido, ¿se acuerdan cuando decíamos con Aristóteles que tanto la materia como la forma son anteriores al compuesto? Y que esa anterioridad, independientemente de si lo podemos pensar como una anterioridad cronológica, lo que importaba era pensarlo como una anterioridad en relación causal de una cosa con otra. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que lo que estamos es revisando cómo es que hay ciertos principios que son anteriores al conocimiento en el sentido sensible del conocimiento. Y ahí entonces es donde se ubicaría, digamos, donde yo estoy, donde estoy contento de que hayas traído a colación que esto, lo que nos está señalando es un sistema priorístico, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, recordemos, sí, aquí lo que estamos diciendo es que estos principios son independientes de la experiencia. Estos principios son, vamos a decirlo así también, son fundamentos para que exista la experiencia. Estos principios, ¿se acuerdan la noción de principio que trabajamos desde la segunda diapositiva del curso? Que un principio es aquello que hace posible otra cosa. Bueno, estos conceptos, espacio y tiempo, son formas a priori de la sensibilidad, son formas puras, además, de la sensibilidad. Permiten la experiencia. Que permiten el conocimiento, que permiten la sensibilidad. Sí, mejor, Carlos. Mejor. O mejor ni le cuento. No, que dicha que contó. Sí. No, y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque entonces aquí el canto que nos está diciendo es que nuestra sensibilidad recurre a dos elementos que son meramente formales, que son espacio y tiempo. Ahora sí, físicos, ustedes aquí ya pueden empezar a poner todas las objeciones que ustedes quieran. Porque ustedes van a poder decir, no, pero hoy sabemos que el espacio realmente es algo que es una cosa, ¿verdad? Y eso se probó, eso fue un supuesto que quedó después de la relatividad, no sé si la general o si la especial, no viene al caso, y que se confirmó con el experimento que hicieron en India a partir del eclipse que creo que fue en 1913, 15, una cosa así. Algo así por el estilo. ¿Ya? Ahora, recordemos, Kant lo que está hablando es de nuestras representaciones. Es algo que nos ubica meramente en lo fenoménico, en lo que aparece dadas nuestras facultades de conocimiento. ¿Alguna pregunta con esto? Porque yo sé que lo que acabamos de decir es bastante abstracto. Entonces, si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Profe, yo quería hacer una pregunta. Por favor, adelante. Sí, una cuestión.
Entonces podría diferenciar intuiciones de conceptos en el entendido de que intuición es para algo en específico y el concepto sería también dentro de todo eso lo que siento, pero ya para más general, pero sí sería como ese mismo sentido. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Vos estás más o menos evocando el problema de los universales. Un concepto es una etiqueta, voy a decirlo tal vez mal, pero es algo así como una etiqueta, como un nombre, es como un apelativo que opera universalmente en un conjunto determinado, dado que cubre cada uno de los individuos, de los elementos presentes en ese conjunto, ¿verdad? Ahora, la intuición es ese conocimiento inmediato que yo tengo cuando genero la experiencia. Ahora, eh, la intuición es posible también, va a decir Kant, gracias a dos conceptos que son puros, que son espacio y tiempo. Y eso es lo que estamos tratando de explicar. Pero sí, hay una diferencia entonces entre la intuición, que la intuición siempre es completamente privativa de aquello que se está sintiendo en ese momento. Vamos a ver, incluso, por ejemplo, aquí yo tengo este frasco, es frío, ¿verdad? Es frío al tacto, tiene la sensación que me genera cuando lo toco es que está frío, ¿verdad? Lo vuelvo a tocar y otra vez está frío. Bueno, aquí ya lo siento un poquito más tibio, ¿verdad? Pero el punto es, independientemente de que yo tenga una colección de experiencias a partir de lo cual yo puedo generarme una representación de lo que es en general tocar este frasco, cada vez que lo toco, esa experiencia, esa intuición, que es el efecto específico de la sensibilidad actuando, esa intuición siempre es privativa de lo que está ocurriendo en ese momento. Yo nunca tengo intuiciones generales. Yo solo puedo tener intuiciones de esa concreción con la que me estoy relacionando con algo en la experiencia. Pero que es posible solo en tanto el sistema priorístico de tiempo y espacio lo hace posible. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, Esteban, no sé si con eso, si con eso te aclaro algo o si ibas por otra dirección vos. No, sí sí me queda muchísimo más claro, porque sí es que, digamos, como yo sentía que era como esa misma, como iban como en esa misma línea, pero ya entiendo, sí, el concepto es como esa, esa búsqueda en aras de ya hacerlo más general, digamos, ya más bien la intuición sería para ese caso concreto. Sí, siempre, siempre. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, quedamos claro entonces con qué vamos a hacer ahorita cuando revisemos las exposiciones de espacio y tiempo. Bien, Profe, dígame. yo tal vez quería como, no sé, como dar un dato curioso, algo así, digamos, ya como físico, usted había dicho que él es muy newtoniano Ajá. y es vacilón como ver que, bueno, toda la primera parte de la explicación newtoniana de mundo, digamos, del movimiento, es solo eso, es solo espacio y tiempo y cómo cambia una cosa respecto a la otra. Y no sé, nada más hay como curiosidad, es bastante vacilón ver que se parece mucho en ese sentido, digamos. Sí, de hecho hay que explicar algo. Sí, con todo y que Kant tenía una admiración, digamos así, de groupie con Newton, ¿verdad? Tendríamos que decir que Kant no puede ir más diametralmente, en una dirección más diametralmente opuesta a la dirección de Newton, porque para Newton espacio y tiempo son absolutos, ¿verdad? Y son externos y todo esto. Ahorita vamos a ir viendo cómo en Kant realmente no lo son, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, hay una influencia fuertísima, hay una influencia fuertísima para Kant. Y voy a decir algo más. Para Newton, vamos a ver, Luis, como dicen, vamos a hacer un ejercicio de complete, digamos. Para Newton, el espacio y el tiempo son los absolutos a donde están ¿qué? ¿Qué están en esos absolutos? De como las partículas, digamos. Bueno, sí, y en general las cosas, ¿verdad? Ahora, recordando que para Kant
nosotros no estamos aquí haciendo directamente una ontología. O sea, aquí no estamos hablando de las condiciones de las cosas, sino de las condiciones de nuestras representaciones sobre ellas. Ahí es donde entonces Kant le da el giro. Y dice, bueno, sí, no estamos explicando el espacio y el tiempo como ahí, eso, donde están las cosas, sino espacio y tiempo como dos condiciones de posibilidad ¿de qué? De las representaciones sobre las cosas. Bien. Entonces, vamos a ver. Hay que hacer ciertas distinciones acá que van a ser importantes, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre sensibilidad y sensación? Bueno, la sensación, o bueno, empecemos por la sensibilidad. La sensibilidad es la facultad que nosotros tenemos de generar representaciones sensibles, ¿verdad? De generar representaciones en las que intervengan también datos de nuestro aparato, de nuestros sentidos, pues, ¿verdad? La sensación es el producto que se genera a partir de el poner en efecto la acción de la sensibilidad, por así decirlo. ¿Ya? Uno es posibilidad y el otro es producto. Una es condición de posibilidad y otra cosa es, y la otra, la sensación, es lo dado a partir de a partir de que esa condición de posibilidad se pone en ejercicio, por decirlo de alguna manera. Y la sensibilidad como facultad, y la sensación como producto de la facultad van a estar relacionadas con el espacio y el tiempo. El espacio, va a decir Kant, o mejor dicho, Kant va a hacer esta explicación en función también de esa metáfora del exterior y del interior, y va a decirnos que el espacio es este concepto a partir del cual nosotros podemos generar lo que Kant va a llamar sentido externo, ¿verdad? En ese sentido, nos permite representar cosas como ubicadas, como ubicables, ¿verdad? Y en relación con nosotros, el hecho de que nosotros tengamos este principio que llamamos espacio es lo que nos permite enfrentarnos a las cosas, ¿ya? Ponernos en relación con las cosas, ¿ya? Por ejemplo, ahora Josué me decía que le gustaban los cubos que están allá atrás. Efectivamente, Josué ahí lo que está es utilizando esa noción de espacio para poder generar una representación a partir de la cual él puede entender cuál es la distancia que hay entre Sanchitos y los cubos, por ejemplo. ¿Verdad? O, por ejemplo, es el espacio el que nos permite ubicar relacionalmente, por ejemplo, las teclas en la computadora. Y también, ¿qué tanto tengo yo que estirar las manos, por ejemplo, para poder llegar a las teclas y detenerme a donde tengo, y detenerme cuando busco, por ejemplo, la K? ¿Ya? No es que yo estiro las manos y simplemente me paso y le pego a la pantalla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el espacio nos permite entonces establecer voy a decirlo así, como este sistema de coordenadas mediante el cual nosotros entendemos a dónde están las cosas. Y eso, insisto, Kant lo llama sentido externo. Todo lo que tenga que ver con una ubicación y con ubicar las cosas enfrente de nosotros tiene que ver con sentido externo. Por otro lado, el tiempo va a tener que ver más bien con lo que llamamos sentido interno. Y véanlo así, este sentido interno es, entre otras cosas, privativo del sujeto. ¿Por qué? Porque yo puedo suponer que cada uno y cada una de ustedes tiene un sentido interno, pero yo jamás puedo conocer efectivamente qué es o cuál es el contenido particular de ese sentido interno. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, yo les dije, yo en este momento estoy sintiendo calor. ¿Ya? Aunque ustedes estuvieran aquí conmigo en este momento, aun cuando tuviéramos todos calor, el calor que yo siento, ¿ya? Yo lo único que sé es cómo siento yo el calor que siento.
¿ya? Aun cuando yo puedo entender, por ejemplo, si ustedes me dicen, no, yo también tengo calor, perfecto. Ahí entiendo que estamos experimentando algo similar, pero yo no tengo la menor idea de cómo experimentan ustedes el calor. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y eso es precisamente porque ya eso tiene que ver con lo que es privativo en nosotros. Y por eso Kant le llama sentido interno, ¿verdad? Tiene que ver con esa autopercepción. Kant le va a llamar apercepción. Tiene que ver con cómo el sujeto se representa a sí mismo, ¿verdad? Y el tiempo, ese transcurrir, esa duración, es algo que está a la base, al fundamento de esa percepción de sí mismo que tiene el sujeto. Nosotros no podemos percibir el tiempo como algo externo, dice Kant. Después vamos a ver por qué y qué implicaciones tiene. Pero entonces, tenemos estos dos conceptos que son básicamente los que tenemos que explicar. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Sentido interno, sentido externo? Bien. Entonces, pasemos ahora sí a por lo menos alguna de los puntos de la exposición metafísica del concepto de espacio. Tenemos que ver, ajá. Perdón, es que no le he hecho una pregunta, y era que si toda exposición contaba con un juicio analítico, podría ser, es un juicio analítico. Permítame para ver. Si toda exposición es un juicio analítico. Vamos a ver. Primero, tengo que decir, creo que dos cosas, y creo que la respuesta es negativa, Flores. Es lo que en este momento sí se me ocurre. Primero, una exposición es básicamente, es discursiva, o sea, tiene que ver con un montón de juicios. Ahora, si no me equivoco, los juicios, y vea, esta es fácil, vea, ve aquí debajo del 1, el espacio no es un concepto empírico. Esa proposición no es analítica. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que es el espacio. O sea, esta es una proposición sintética, ¿verdad? O sea, el que el espacio no sea un concepto empírico es algo que es necesario del espacio, pero no se deriva explícitamente de la definición espacio. ¿Se entiende? Sí, ya, sí, lo sí. Entonces, sí, efectivamente, todavía me animo a seguir sosteniendo que la respuesta a tu pregunta es negativa. Puña, nunca había pensado eso en esos términos, Flores. Sí, casi tito me caigo de la silla. Es una buena pregunta. Igual voy a seguir pensándola. Creo que efectivamente no se construye a partir de juicios analíticos. Es que, o sea, ¿cuál es exactamente la definición de exposición que da como en un par de diapositivas antes? Que la exposición es la representación clara de lo que le pertenece a un concepto. Ajá, vamos, ahí está como, si le pertenece al concepto, no sé si se puede decir que sale de él. Sí, ahora recuerde que no todo lo que le pertenezca a algo implica identidad entre eso que le pertenece y el algo. Si fuera el caso, sí sería analítico, pero estamos viendo que no necesariamente es el caso. Ok, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, empecemos con la exposición metafísica del concepto de espacio. O sea, recuerden, estamos perfilando el espacio como un concepto a priori. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a priori vamos a saber, en primer lugar, que el espacio no es un concepto empírico. O sea, no tenemos experiencia del espacio, no experimentamos el espacio. ¿Verdad? No experimentamos el espacio. ¿Verdad? Cualquier einsteiniano
que se respete, estaría levantando la mano diciendo suave, 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 suave. Aquí pasó algo, ¿verdad? Porque hoy sabemos que efectivamente el espacio es efectivamente una cosa. Sin embargo, recuerden, Kant aquí está hablando del espacio de la representación, del espacio que hace posible en nosotros que nos representemos cosas. Segunda cosa, el espacio él mismo no es externo, aunque permite entender a las cosas como situadas de manera externa. O sea, vamos a ver, el espacio no es un lugar. El espacio no es tampoco un, por decirlo así, un campo. ¿Ya? El espacio es un concepto que permite que nosotros ubiquemos sensiblemente las representaciones gracias a la sensibilidad. Sí. No es como cuando uno calcula un espacio diciendo, vamos a ver, uno abre la cajuela del carro y dice, ay, 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 no cabe ya una maleta más. ¿Ya? O típico caso cuando uno era chamaco, que uno, aquello que uno decía, por estos dos barrotes y paso, y uno lo que hacía era que lo probaba pasando la cabeza, y uno decía, si pasa la cabeza, pasa el resto. Y curiosamente no siempre. ¿Ya? Pero el punto es ese, ¿verdad? No es ese espacio, no es ese campo, no es ese lugar. ¿Ya? El espacio es una representación completamente abstracta que nosotros tenemos en la cabeza, a partir de la cual nosotros podemos generar entonces experiencia. Después vamos a ver un poco más esto. Entonces, el espacio no es externo y no es empírico. Ese sería el primer punto. A menos que tuvieran alguna pregunta sobre este primer punto, les recomendaría que nos fuéramos a una pausa. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el Espacio como conocimiento a priori, ¿verdad? como concepto a priori? Concepto a priori, perdón, sí. Efectivamente. Okay. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, bueno, pues tengo las 12:02, nos volveríamos a ver a las 12:12. Muy bien.